El alto almirante Vexor del Imperio Nexi se encontraba en la cubierta de mando del dominio celestial. Sus escamas iridiscentes reflejaban la luz estelar mientras estudiaba la pantalla holográfica ante él. La pequeña nave humana que había incursionado en su territorio parecía casi cómica en el contexto de su poderosa flota. Era una simple mota de polvo comparada con los cristales y naves de guerra que habían conquistado 1000 mundos. El alto almirante, su segundo al mando, el subcomandante Zilar, anunció. Sus mandíbulas chasquearon, disimuladamente. Diversión, como lo llaman los humanos. Los escaneos preliminares del Prometeo indican que es una nave de investigación. Los párpados interiores del Vexor parpadearon en lo que parecía una sonrisa entre los de su especie. Una nave de investigación en un espacio en disputa. O son increíblemente valientes o monumentalmente insensatos. Hizo un gesto al oficial de comunicaciones. Abra un canal. Eduquemos a estos primitivos. Sobre su error. El diseño de la nave humana parecía casi arcaico para los estándares de NX. Su casco mostraba las cicatrices de microimpactos de meteoritos y su sistema de propulsión parecía estar basado en tecnología de fusión primitiva que el Imperio Nexi había abandonado hace siglos, métodos tan simples en favor de sus impulsores de plegado cuántico. La pantalla principal se encendió, revelando el puente del Prometeo. Una mujer humana se encontraba en el centro. Su cabello oscuro estaba recogido hacia atrás, dejando al descubierto su uniforme, que portaba la insignia del Núcleo de Exploración Espacial Terrestre. Esta es la capitana Sarah Chen, de la nave terrestre Prometeo. Ella anunció con voz firme a pesar de enfrentarse a una flota que podría reducir su nave a átomos. Estamos realizando investigación pacífica en el espacio internacional, según lo permitido por el Concordato Galáctico. Vexor Secundario. Los corazones latían con la fuerza de Amusement International Space. Capitán Chen, parece estar operando bajo un malentendido. Este sector está bajo la protección de NEX. Su presencia aquí es indivisible. El capitán humano no se inmutó. Nuestros mapas estelares indican que este es Territorio neutral. Almirante. Estamos en nuestro derecho de realizar nuestra investigación. Los mapas estelares pueden estar obsoletos. Capitán, al igual que la risa de su nave. Onduló por el puente de mando. Le suggéró. Que no trate a sus colonias primitivas. Antes de que decidamos demostrar verdadera superioridad Tecnológica. La expresión de la capitana Chen permaneció neutral, pero algo brilló. En sus ojos, no miedo como la irritación o esperada, sino algo más. Almirante, le insto a que reconsidere su posición. No tenemos intenciones hostiles, pero nos defenderemos si es necesario. Lo absurdo de la amenaza hizo que Vextor mostrara sus colmillos ceremoniales en diversión. El Prometeo era apenas un cuarto del tamaño de su nave de apoyo más pequeña. Sus armas, si las tuviera, sería como lanzar piedras a una montaña. Defiéndanse. Con lo que, capitán, ese reactor de fusión pertenece a un museo. Esas placas enteras que parecen forjadas en una fundición primitiva. Se giró hacia su oficial táctico. Escanee sus sistemas de armas. Veamos que creen que los protegerá. El oficial de Tikal trabajó en su consola y frunció el ceño. Hola, almirante. Nuestros escáneres tienen dificultades para penetrar su agujero exterior. Parece haber algún tipo de interferencia. La diversión de Vexor se desvaneció ligeramente de ese obsoleto Hulk. Aumentó la potencia de escaneo. El oficial táctico ajustó sus controles y de repente retrocedió. Señor, las lecturas de energía están cambiando la nave. Nunca había visto patrones como este. La imagen de la capitana Chen aún llenaba la pantalla principal. Su comportamiento tranquilo había cambiado sutilmente, adquiriendo un matiz de tranquila confianza. Almirante, le preguntaré una última vez. Retire sus fuerzas y permítanos continuar nuestra investigación en paz. Vextor sintió la primera inquietud, rápidamente reprimida por siglos de NEX. Superioridad. ¿Te atreves a amenazar el poder del Imperio NEX? Tu especie apenas logró alcanzar tu propia luna cuando ya estábamos cruzando galaxias. Aprendemos a ser creativos. Chen. Respondió simplemente. La necesidad es la madre de la invención. Después de todo, antes de que Vexor pudiera responder, su oficial táctico gritó alarmado: Señor, la nave humana
Está cambiando. el agujero aparentemente primitivo del Prometeo comenzó a cambiar de panel, deslizándose y realineándose como escamas en una criatura viviente. Lo que parecían ser cicatrices de batalla se transformó en conductos de energía, dispuestos con precisión. El motor de fusión parpadeó y murió, reemplazado por algo que hizo que los instrumentos del oficial táctico gritaran en Protesta. Vexer susurro. Se acabó la pretensión de diversión. ¿Qué eres? Capitán Cheng. Su sonrisa era muy fina. Somos la humanidad, almirante, y estás a punto de aprender por qué no es prudente juzgar un libro por su portada. La transformación del Prometeo. Continuó y por primera vez en su larga carrera, el almirante Vexor sintió algo que nunca esperó experimentar al enfrentarse a una especie primitiva. Temía que la transformación del Prometeo fuera diferente a todo lo que la NEX había presenciado en sus milenios de exploración espacial. Lo que parecía ser un blindaje estándar se desprendió en patrones geométricos precisos que revelaban capas de tecnología. Una lógica que desafiaba su comprensión a través de la pantalla. El capitán Chin se mantuvo firme mientras el caos estallaba en el puente Nexi. El oficial de armas, bloquee todos los sistemas en esa nave. Vexor ordenó con su habitual compostura. El subcomandante Zilar coordinó la flota para. Inmediatamente, señor. El oficial de armas interrumpió. Mandíbulas temblorosas. Nuestros sistemas de puntería no pueden fijarlos. Es como si la nave existiera en múltiples estados simultáneamente. La voz del capitán Chen interrumpió su creciente pánico. Lo que está presenciando, almirante, es la culminación del proyecto Prometeo mientras su imperio estaba ocupado conquistando mundos. La humanidad perseguía algo mucho más valioso. Comprender que el Prometeo ahora se parecía poco a su forma inicial. Todo su cuerpo ondulaba con patrones de luz que parecían doblar el tejido mismo del espacio a su alrededor. Las lecturas de energía fluctuaban enormemente, confundiendo a los sensores más sofisticados de NEX, que comprenden a Vexor, escupieron la palabra comprensión de todo. Chin respondió, verás, almirante. La mayor fortaleza de la humanidad no es nuestra tecnología, sino nuestra capacidad de pensar diferente. Cuando nos dimos cuenta de que no podíamos igualar sus motores de plegado cuántico, no intentamos copiarlos, sino que nos preguntamos, ¿y si pudiéramos plegar el espacio mismo? Como para demostrar su punto, el Prometeo de repente pareció difuminarse, existiendo en múltiples ubicaciones simultáneamente. Los sistemas de defensa automatizados de la flota NEX se descontrolaron, incapaces de determinar la verdadera posición de la nave. La voz de la comandante Zilla tembló al informar, «Alto almirante, están generando algún tipo de campo cuántico. Nuestros sensores indican que están manipulando activamente la matriz de probabilidad del espacio-tiempo». «Imposible», rugió Vexor. «Ninguna especie ha logrado estabilizar los efectos cuánticos a macroescala. Ninguna especie que usted conozca». Chin corregido, teníamos un enfoque diferente. En lugar de intentar eliminar la incertidumbre cuántica, la aceptamos. Prometeo no solo existe en el espacio, sino en todas las versiones posibles del espacio. Simultáneamente, las implicaciones impactaron a Vex, o como un golpe físico. La superioridad tecnológica de su imperio siempre se había basado en la suposición de que solo había un camino para el espacio avanzado. Recorrer su camino, pero estos humanos habían tomado un camino completamente diferente, uno que su gente había descartado como teóricamente imposible. «Estás fanfarroneando», declaró. Pero la incertidumbre se había infiltrado en su voz. Ninguna especie primitiva podría lograr tal avance en tan solo siglos. La expresión del capitán Chen se suavizó ligeramente. Ahí es donde se equivoca de nuevo. Almirante, nuestro estatus primitivo era nuestra mayor ventaja. No teníamos preconcepciones sobre lo que era imposible cuando nos enfrentábamos a probabilidades abrumadoras. La humanidad siempre se ha destacado por encontrar soluciones inesperadas. El cuántico de Prometeo. El campo se expandió repentinamente, envolviendo varias naves NEX cercanas. Sus tripulaciones observaron con horror cómo sus naves supuestamente superiores comenzaban a entrar y salir de la realidad. Sus motores cuánticos fueron completamente neutralizados por la tecnología imposible de la nave humana. Esta es su última advertencia. El almirante Chin anunció que el Prometeo puede alterar la estabilidad cuántica de toda su flota. Toda la tecnología de la que dependen, sus motores, sus armas, sus escudos, todos dependen de estados cuánticos estables.
Podemos reducirlos a ondas de probabilidad con un pensamiento. La mente de Vexor se aceleró. Todo lo que creía sobre las capacidades tecnológicas de la humanidad había sido erróneo. La simple nave de investigación era una fachada que ocultaba un arma que podía anular todas las ventajas que su gente había acumulado durante milenios de conquista. ¿Por qué finalmente preguntó si poseen tal poder? ¿Por qué mantener la pretensión de debilidad? La respuesta de Qin fue simple pero profunda. Porque el almirante Qin era cierto. La fuerza no se trata de dominación, se trata de elección. Elegimos parecer débiles para darte la oportunidad de revelar tu verdadera naturaleza, e hiciste exactamente eso. Las implicaciones de sus palabras pesaban en el espacio entre sus naves. El Imperio Nexi había juzgado a la humanidad basándose en las apariencias, y al hacerlo, había revelado mucho más sobre sí mismos de lo que habían aprendido sobre sus supuestos inferiores. Mientras Vexor observaba al Prometeo transformado, se dio cuenta de que este encuentro cambiaría el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. La pregunta era si su imperio sería lo suficientemente sabio como para aprender de esta humillante experiencia o si su orgullo los llevaría a una confrontación a la que podrían no sobrevivir. El campo cuántico continuaba ondulando alrededor de la nave humana, un recordatorio visible de que a veces el mayor poder no reside en lo que muestras, sino en lo que eliges ocultar. El tercer corazón del alto almirante Vextor comenzó a latir con fuerza mientras observaba cómo se desmoronaba la formación de su flota. El Prometeo se había expandido. Su campo cuántico abarca casi una cuarta parte de sus naves, dejándolas atrapadas en un estado de flujo probabilístico, pero siglos de doctrina militar no le permitieron rendirse tan fácilmente. Lanzó todos los escuadrones de cazas que comandaba, porque eran demasiado pequeños para que sus fluctuaciones cuánticas se vieran afectadas, abrumando a miles de ellos. De cristal y cazas salieron de las naves capitales Nexi. Sus pilotos de neuroenlace, confiados en su superior maniobrabilidad, llenaron el espacio alrededor del Prometeo de figuras veloces, cada una con suficiente potencia de fuego para arrasar una pequeña ciudad. El capitán Chen observó el enjambre que se acercaba con la misma expresión tranquila y uniforme. Interesante elección. Almirante, pero sigue pensando en términos convencionales. Se gira ligeramente, dirigiéndose a alguien fuera de pantalla. El Dr. Patel inició la cascada de probabilidad. El efecto fue inmediato y devastador. El campo cuántico del Prometeo pulsó repentinamente con nuevos patrones. El escuadrón de cazas se encontró no frente a una sola nave humana, sino a miles. Cada una era un fantasma de probabilidad, igual de real e irreal hasta el momento de la interacción. Soluciones de objetivos cuánticos, fallando, incapaz de determinar el objetivo verdadero, ¿cuál es real? Los informes de pánico de los pilotos de caza inundaron el canal de comando NEX cada vez que intentaban enfrentarse a una versión del Prometeo colapsaría en ondas de probabilidad, mientras que otra se volvería momentáneamente lo suficientemente sólida como para inutilizar sus naves con pulsos de energía precisos, la belleza de la mecánica cuántica. Qin explicó casi con tono profesoral, la observación afecta la realidad. Sus cazas no pueden atacarnos porque el mero hecho de apuntarnos cambia la versión de nosotros que existe. En ese momento, Vexor observó con horror cómo sus cazas, el orgullo de la flota NX, eran sistemáticamente neutralizados, no destruidos, sino inutilizados con precisión quirúrgica. Los humanos demostraban no solo superioridad tecnológica, sino un nivel de control que rozaba lo imposible. El lanzamiento de la segunda oleada. Inmediatamente ordenó a su caballo de voz: todas las naves capitales restantes se concentran en su última posición conocida, señor. El subcomandante Zilar intervino: debo desaconsejar esto. Nuestras armas no están teniendo ningún efecto y solo les estamos dando más objetivos. Sus palabras se interrumpieron cuando el Prometeo ejecutó su maniobra más asombrosa hasta la fecha. La nave parecía plegarse sobre sí misma, creando una singularidad cuántica localizada que absorbió todo el bombardeo de armas NX. Al resurgir, de alguna manera había convertido toda esa energía en un campo de probabilidad expandido que ahora abarcaba la mitad de la flota NX. Eso es imposible. El oficial científico Vexor gritó: no solo están manipulando estados cuánticos, están convirtiendo energía clásica en potencial cuántico. Correcto. Barbilla. Lo llamamos el impulso de Schrödinger. Nos permite existir en un estado de superposición cuántica con nuestros propios sistemas de armas. Cada disparo que nos disparan simplemente nos da más energía para expandir nuestro campo de influencia. La realidad de su situación finalmente comenzó a hundirse. El Imperio Nexi, con todo su poder tecnológico, había sido superado ampliamente por una especie que consideraban primitiva.
La humanidad no solo había desarrollado nuevas armas, sino que había cambiado fundamentalmente las reglas del combate espacial. Almirante. Chink. Su voz era casi más suave ahora. Comprensiva. Tu flota está efectivamente Neutralizada. cualquier nave dentro de nuestro campo cuántico puede ser reducida a sus ondas de probabilidad componentes. Con un pensamiento, has perdido casi el 60% de tus fuerzas sin que disparáramos un solo tiro convencional. ¿Estás preparado para discutir los términos? El corazón de Vextor se sentía pesado en su pecho. Toda su carrera militar, todas sus suposiciones sobre la jerarquía de las especies y la superioridad tecnológica estaban en ruinas. A su alrededor, los humanos no solo habían derrotado a su flota, sino que habían vuelto obsoleto el concepto mismo de la guerra espacial tradicional. Como finalmente preguntó su voz. Apenas un susurro, ¿cómo desarrollaste esta tecnología sin que nadie lo supiera? Porque nunca te molestaste en mirar más allá de nuestra primitiva barbilla exterior, respondió. Tu imperio estaba tan convencido de su propia superioridad que nunca se te ocurrió que alguien pudiera tomar un camino completamente diferente hacia las estrellas mientras tú perfeccionabas tus motores de plegamiento cuántico. Estábamos aprendiendo a bailar con la incertidumbre cuántica en sí misma, las implicaciones eran asombrosas. Cada sistema de defensa, cada arma, cada pieza de tecnología en la que se basaba el imperio NX, se basaba en la física clásica que operaba a escala cuántica. Los humanos, en cambio, habían adoptado la incertidumbre cuántica a escala macro, creando tecnología que desafiaba la doctrina militar convencional. Mientras Vexor observaba al Prometeo transformado, aún rebosante de posibilidades cuánticas, se dio cuenta de que esto no era solo una derrota militar, sino el fin de una era. La galaxia nunca volvería a ser la misma después de este día, y el Imperio NX tendría que reconsiderar por completo su lugar en ella. El silencio en el puente de mando NX era ensordecedor a través de las distorsiones cuánticas que rodeaban a su flota. El alto almirante Vexor observó cómo la noción de supremacía de su imperio se desmoronaba. El Prometeo flotaba en el espacio como un espejismo brillante, simultáneamente, en todas partes y en ninguna, un testamento a la brillantez poco convencional de la humanidad, debería saberlo, almirante capitán Chin, quien rompió el silencio al afirmar que no desarrollamos esta tecnología para la guerra. Nació el proyecto Prometeo. Desde nuestro programa de exploración espacial profunda, intentábamos encontrar una forma de estudiar los fenómenos cuánticos en sistemas estelares distantes. Una risa amarga escapó de la garganta de Vextor. Creíamos estar acorralando a un investigador indefenso, solo para encontrarnos frente a la nave más avanzada de la galaxia, no la más avanzada. Chin. Corregido, solo diferente. Tus impulsores cuánticos son aún más eficientes para los viajes espaciales convencionales. Simplemente encontramos otra forma de resolver el mismo problema en el puente NX. El subcomandante Zilar había estado estudiando las lecturas de sus pocos sensores funcionales restantes. Hola, almirante, estoy detectando algo notable. El campo cuántico de la nave humana no es solo defensivo, sino que recopila enormes cantidades de datos. Chen asintió. Esa es nuestra misión principal. El campo de probabilidad cuántica nos permite observar simultáneamente innumerables versiones de cualquier fenómeno que estudiemos. En los pocos minutos que llevamos involucrados, hemos recopilado más datos sobre la tecnología de su flota, más de lo que años de espionaje convencional podrían haber proporcionado. La revelación golpeó a Vexor como un golpe físico, incluso en medio del combate. Los humanos no habían abandonado su misión científica. Habían convertido el mismo acto de defensa en una oportunidad para aprender. Su especie, dijo lentamente. No es lo que pensábamos. Pocas especies son. Almirante. Ese es el problema con los prejuicios, nos ciegan a las posibilidades. La expresión de Chen se suavizó ligeramente. ¿Le gustaría saber qué hemos aprendido sobre sus naves? Su tecnología de motor de plegado cuántico es brillante, pero tiene un potencial sin explotar. Hemos observado probabilidades de estados donde podría modificarse para lograr una eficiencia aún mayor. Los párpados internos de Vexor parpadearon sorprendidos. ¿Se ofrece a compartir sus hallazgos después de que lo amenazamos? El conocimiento crece cuando se comparte. Almirante. La humanidad aprendió esa lección hace mucho tiempo. Barbilla hizo un gesto hacia alguien fuera de la pantalla y un flujo de datos comenzó a fluir. Al NX,
La nave insignia consideró esto un gesto de buena fe mientras sus oficiales científicos examinaban los datos con detenimiento. Sus mandíbulas resonaron con asombro. Los humanos no solo habían observado su tecnología, sino que la habían comprendido a un nivel fundamental y encontrado maneras de mejorarla que el NEX nunca había considerado. «Esto es extraordinario», Zilar susurró. «Las observaciones del campo cuántico han revelado aspectos de nuestra propia tecnología que desconocíamos. Han convertido nuestro ataque en un avance científico». Bexor comprendió lentamente las implicaciones. Los humanos podrían haber destruido fácilmente su flota, pero en cambio decidieron aprender del encuentro. Aún más notablemente, estaban dispuestos a compartir lo aprendido con las mismas personas que los habían amenazado. «Capitán Chin», dijo con una nueva nota de respeto, «creo que les debo a usted y a su especie una disculpa. Los juzgamos basándonos en nuestra limitada comprensión del progreso. Nunca lo consideramos. El verdadero avance podría provenir de ver el universo de una manera completamente diferente». La sonrisa de Chen fue genuina. «Disculpa aceptada. Almirante, quizás ahora podamos discutir algo más productivo que el combate. Nuestras observaciones del campo cuántico sugieren que hay fenómenos en este sector que ambas especies podrían beneficiarse al estudiar juntas». La propuesta flotaba en el espacio entre ellos. No se trataba de rendición, ni de victoria, sino de una oferta de colaboración. Bexor se encontró considerando la rapidez con la que el equilibrio de poder de la galaxia había cambiado. El Imperio Nexi se había enorgullecido de su superioridad tecnológica solo para descubrir que la verdadera innovación no provenía de perfeccionar los caminos existentes, sino de atreverse a forjar otros completamente nuevos. «El emperador necesitará ser informado», dijo. «Finalmente, esto lo cambia todo. El cambio puede ser bueno. Almirante, especialmente cuando conduce a la comprensión». La imagen de Chen parpadeó ligeramente cuando el campo cuántico del Prometeo comenzó a contraerse, liberando las naves NEX inutilizadas. «¿Comenzamos?» Discutiendo los términos para una iniciativa de investigación conjunta. A medida que los sistemas de su flota volvían gradualmente a estar en línea, Bexor se dio cuenta de que esta derrota podría ser la mayor oportunidad del Imperio NEX. Habían buscado demostrar su superioridad, solo para recibir una lección invaluable sobre la verdadera naturaleza del progreso. Las estrellas parecen brillar de forma diferente ahora, llenas de nuevas posibilidades que surgen al ver el universo a través de ojos humanos. En los meses posteriores al encuentro entre el Prometeo y la flota NEX, la galaxia presenció una transformación sin precedentes. El gran salón del Palacio Imperial NEX, con sus imponentes agujas cristalinas y su arquitectura de estabilización cuántica, albergaba algo antes impensable, una conferencia conjunta de ciencia humana X. La capitana Sarah Chin se encontraba en el podio. Su uniforme de la fuerza terrestre contrastaba marcadamente con las túnicas iridiscentes de los científicos NEX que la rodeaban. Detrás de ella, una pantalla holográfica mostraba. El campo de probabilidad cuántica de Prometeo interactúa con diversos fenómenos, provocando expresiones de agradecimiento de los extraterrestres reunidos. La revolución cuántica que hemos comenzado juntos. Se dirigió a la multitud. Representa más que eso. En un simple avance tecnológico, representa un cambio fundamental en nuestra visión del universo y de los demás. En primera fila, el alto almirante Bexor se sentó junto al embajador de la Tierra. Sus escamas ahora lucían la franja azul de la recién formada Iniciativa Conjunta de Ciencias. El recuerdo del humilde encuentro de su flota se había transformado en algo más valioso. Cuando desarrollamos por primera vez el motor Chinger, Chin continuó, nos enfrentamos a la misma decisión que todas las especies enfrentan con una tecnología poderosa. Podríamos haberla usado para dominar, para conquistar. En cambio, optamos por explorar, para aprender y, cuando fue necesario, para defendernos sin destruir la pantalla holográfica. El cambio mostró los esfuerzos combinados de científicos humanos y de NEX. La tecnología de probabilidad cuántica del Prometeo se había fusionado con éxito con los principios del motor plegable de NEX, creando sistemas híbridos que ninguna especie podría haber desarrollado por sí sola. Nuestra supuesta debilidad, nuestra corta edad como especie de nave espacial, resultó ser nuestra mayor fortaleza. Chin explicó que no teníamos ideas preconcebidas sobre lo imposible. Cuando analizamos la mecánica cuántica, no vimos problemas por resolver, sino posibilidades por aceptar. Desde su asiento, Bexor reflexionó sobre cómo su visión del mundo había cambiado por completo. El Imperio NEX había pasado milenios perfeccionando su tecnología siguiendo líneas rígidas y predecibles.
La humanidad simplemente se había planteado preguntas diferentes y había encontrado respuestas que lo cambiaron todo. Hoy, Chin anunció que estamos listos para revelar la primera nave X humana conjunta. El holograma cambió para mostrar una nave diferente a todo lo que la galaxia había visto antes. La armonía combina la tecnología de campo de probabilidad cuántica con NEX. El plegado cuántico impulsa la capacidad no solo de recorrer vastas distancias, sino también de estudiar innumerables estados cuánticos del espacio-tiempo. Simultáneamente, los científicos reunidos estallaron en una discusión animada. Las implicaciones eran asombrosas, la capacidad no solo de viajar por el espacio, sino también de estudiar todas las versiones posibles de cualquier fenómeno que encontraran, pero quizás más importante que la tecnología. Chin. Continuó su voz, cortándola. Charla. Es lo que representa. Dos especies, una vez al borde del conflicto, ahora trabajando juntas para expandir las fronteras del conocimiento. El mismísimo emperador Nexi se levantó de su trono cristalino. Sus antiguos ojos se fijaron en la nave holográfica. Cuando nos encontramos por primera vez con los humanos, su voz resonante llenó la sala. Pensábamos que eran primitivos, indignos de nuestra atención. Ahora nos han enseñado que el verdadero avance no proviene del poder, sino de la Perspectiva. Mientras el emperador hablaba, las noticias llegaron de la frontera. La primera expedición conjunta de rayos X humanos había descubierto una forma previamente desconocida de energía cuántica, solo detectable mediante el uso combinado de la tecnología de ambas especies. El universo, al parecer, había esperado a que aprendieran a trabajar juntos antes de revelar nuevos Secretos. La capitana Chin concluyó su presentación con palabras que serían recordadas por generaciones. Los mayores descubrimientos no provienen de creer que tenemos todas las respuestas, sino de estar dispuestos a hacer nuevas preguntas. La humanidad un regalo a la galaxia. No es nuestra tecnología, sino nuestra curiosidad, nuestra disposición a pensar diferente y nuestra comprensión de que la verdadera fuerza radica en la colaboración, no en la conquista. Mientras la asamblea estallaba, Vexor se inclinó hacia la tierra. Embajador pensó que reflexionó sobre todo esto. Comenzó porque subestimamos a una sola nave. El embajador sonrió. Quizás ese sea el otro gran regalo de la humanidad a la galaxia. Almirante, un recordatorio para nunca juzgar por las apariencias. El universo está lleno de sorpresas, si tan solo fuéramos lo suficientemente humildes como para notarlas sobre el Palacio Imperial. El Prometeo flotaba en órbita alta. Su campo cuántico vibraba en armonía con las plataformas de defensa NEX. Alguna vez visto como una amenaza, ahora se erigía como un símbolo de algo mucho más poderoso que cualquier arma, la transformación de enemigos en aliados, del conflicto en cooperación y del miedo en la comprensión. La galaxia nunca tendría el mismo nombre, y eso era exactamente lo que ambas especies tenían. Necesario.